La historia comienza en la mazmorra del dragón de plata. De repente, unos pasos envueltos en energía resonaron por el oscuro pasillo. Los guardias se giraron asustados al reconocer a su majestad. Cuando se acercó, ordenó que se retiraran para poder hablar con el prisionero a solas. Entonces, la reina dragón plateada Rosgei se reveló su rostro confiado. A continuación, le preguntó al gran héroe cómo se sentía al convertirse en prisionero del clan de los dragones. En respuesta, el prisionero encadenado le pidió simplemente que lo matara. Sin embargo, la monarca encontró curiosa la petición y preguntó si realmente deseaba una muerte rápida. Luego se acercó diciendo que no sería tan fácil, ya que él era un hombre apuesto y decidido. Mientras le tocaba el mentón, sugirió que añadirle más cicatrices lo haría perfecto. El héroe entonces gritó que dejara de humillarlo y lo matara de una vez por todas. Aún así, la plateada le propuso unirse al clan de los dragones plateados. Con una sonrisa, el prisionero la desafió preguntando si ella era digna. La pregunta hizo que los ojos de la soberana se llenaran de sorpresa y furia. En un instante de ira, lo atacó con un golpe que destrozó las cadenas a su alrededor. Tras el golpe, el héroe cayó tosiendo en medio del polvo. De inmediato, ella lo inmovilizó en el suelo con el pie, cuestionando cómo se atrevía a ser tan grosero. Burlona, la mujer le dijo a León Cosmode que su reputación de héroe ya no valía nada. Con una sonrisa, incluso lo llamó perdedor ignorante, afirmando que moriría allí. León entonces respondió que ella le había arrebatado la oportunidad de dejar un legado a sus descendientes. A pesar de ello, la reina encontró interesante la hipótesis, pero aseguró que él no tendría sucesor alguno. Con determinación, el guerrero gritó que no subestimara a los humanos. En respuesta, su cola se enroscó firmemente alrededor del cuello de él. Acto seguido, la plateada lo levantó en el aire con la cola, llamándolo terco. El joven luchaba por respirar, sujetando la cola que lo asfixiaba. Casi sin aire, aún consiguió llamar a su majestad. Con una sonrisa, la criatura preguntó si por fin estaba listo para suplicar misericordia. Aún ahogándose, León reveló que ella había cometido 2 errores desde el principio. Sorprendida, ella escuchó que su primer error fue quedarse a solas con el asesino de dragones. Luego, él se preparó para revelar el segundo error que ella jamás debió cometer. León entonces gritó que su segundo error fue probar su sangre. Inmediatamente, la reina se dio cuenta de que había caído en la maldición de sangre. Con ello, su cola lo soltó y León finalmente quedó libre en el suelo. Mientras retrocedía, su oponente lo observaba, sintiendo los efectos de la maldición. La monarca sintió su cuerpo calentarse de repente, completamente fuera de control. Luego, cayó de rodillas sin comprender lo que pasaba con su cuerpo. Completamente confundida, se preguntaba qué demonios estaba sucediendo. León entonces explicó que viviría para siempre con el dolor traído por el alma. Lágrimas corrieron por el rostro del dragón mientras la maldición se intensificaba. De repente, Rosgei se lanzó sobre León, quien la miró sorprendido. Con la fuerza del impulso, ella lo derribó al suelo de la mazmorra. Tendido en el suelo, León preguntó confundido qué estaba ocurriendo. Al observarla, notó que la situación la estaba excitando. Sin dudar, la dragona plateada se inclinó y lo besó a la fuerza. El beso inesperado dejó a León completamente sin reacción. Una hora después, las ropas y las cadenas estaban esparcidas por el suelo de la mazmorra. Poco después, la criatura despertó, con los efectos de la maldición aún visibles en sus ojos. Mientras se sentaba, miró a su alrededor confundida, tratando de entender lo que había sucedido. Furiosa, se giró bruscamente hacia León, sin creer en la situación. Luego gritó preguntando qué le había hecho él. León entonces explicó que la maldición de sangre crea una conexión de alma y que, cuando él muriera, ella sentiría un dolor sin fin. La soberana lo llamó absurdo, cuestionando qué había pasado si el efecto solo ocurriría tras su muerte. Con eso, el prisionero admitió que lo ocurrido fue un accidente, pues no esperaba ese efecto secundario. De inmediato, ella gritó furiosa para que se callara. Aún así, León preguntó con una sonrisa si los dragones no seguían la regla de la monogamia. Luego reveló que ella no podría tener otro compañero ni descendientes, ya que el hechizo había superado sus expectativas. A continuación, la provocó recordando que, al igual que él, ella ahora tampoco tendría sucesor. Llena de ira, la reina lo llamó desgraciado mientras la energía crepitaba a su alrededor. Con calma, él preguntó si quería matarlo, afirmando que no hacía falta, pues él mismo moriría pronto. Por último, León declaró que su maldición era que ella viviera con odio y dolor para siempre. La draconiana permaneció en silencio, vistiéndose mientras procesaba la situación. Luego, cuestionó cómo un humano podía vengarse de forma tan despreciable y aún así querer morir. Con la mano brillando de poder, lo llamó farsante, incrédula ante su actitud. Acto seguido,
clavó una energía mágica directamente en su pecho. León Cosmode fue una vez un legendario héroe cazador de dragones. Con apenas 5 años, mató a un perro feroz y se convirtió en aprendiz de un cazador de dragones que pasaba por allí. A los 10 años, ingresó en la Academia Imperial, graduándose como el más joven y con la calificación más alta de la historia. Ya a los 15, estaba en el campo de batalla, matando dragones y reconquistando territorios para el imperio. Así se convirtió en el más fuerte héroe cazador de dragones y en la única esperanza de victoria. Pero todo cambió cuando fue hecho prisionero por el clan del dragón, y ya habían pasado 2 años desde su captura. De repente, despertó gritando, como si saliera de una larga pesadilla. Mientras intentaba recuperar el aliento, miraba a su alrededor completamente desorientado. Con la mano en el pecho, aún intentaba entender lo que sentía. Entonces se dio cuenta de que estaba en una habitación lujosa y desconocida, preguntándose dónde se encontraba. Enseguida, escuchó el sonido de la puerta abriéndose lentamente. Una pequeña niña de cabello oscuro espiaba por la rendija de la puerta. Con una voz dulce, notó que él finalmente estaba despierto. El héroe quedó completamente impactado, pensando en lo adorable que era. Con eso, comenzó a entender todo, concluyendo que estaba en el cielo debido a su gran contribución a la humanidad. La llamó ángel legendario, pero la niña, confundida, le preguntó qué era un ángel. Con una sonrisa, él se acercó y le preguntó cuál era el nombre del pequeño ángel. La niña respondió entusiasmada que su nombre era Muen. Le pareció un nombre muy bonito, pero se preguntó por qué su cabello tenía un color tan extraño. Muen entonces explicó que su madre decía que el color de su cabello significaba la luna, dejándolo sorprendido de que los ángeles tuvieran madres. Mientras la cargaba en brazos, se presentó como León Cosmode, y ella dijo emocionada que sabía que león significaba león. Él preguntó quién le había contado eso, y ella respondió que también su madre. Con una repentina desconfianza, preguntó con cautela quién era su madre. La niña respondió alegremente que era Rosgeise, dejándolo completamente en shock. Al darse cuenta de que la madre de la niña era la reina dragón, comenzó a atar cabos sobre su propia identidad. Con una sonrisa radiante, Muen concluyó que él era su papá. La revelación lo dejó completamente paralizado y sin palabras. Entonces la pequeña preguntó si él era de verdad su padre y también el de mamá Rosgeise, antes de llamarla. La confirmación lo golpeó de lleno, dejándolo aún más aturdido. Pronto apareció la mujer de cabello plateado, y mientras Muen decía que papá había despertado, ella solo respondió que ya lo sabía. Con una sonrisa, la reina confirmó que finalmente él había despertado. Muen entonces reveló que mamá debía estar feliz, ya que lo visitaba todos los días. Aunque la dragona confirmó la historia, León pensó que solo un idiota creería en eso. Luego, ella le pidió a Muen que fuera a jugar afuera para poder hablar con su padre a solas. Tan pronto como estuvieron solos, él preguntó si Muen era realmente su hija, y la respuesta fue que sí, biológicamente. Con la cola golpeando la puerta, la mujer plateada afirmó con rabia que él la odiaba. León retrocedió, cuestionando por qué había tenido a la niña y por qué lo había salvado. La reina entonces explicó que él había dormido durante 2 años, y le preguntó si creía que ella lo dejaría todo así como así. Furioso, gritó que nunca quiso hacer aquello, que no podían coexistir y que jamás la tocaría en otra situación. Ella lo provocó preguntando si tocarla era una tortura, y él confirmó que por supuesto que lo era. Inmediatamente, la cola de ella se enroscó en su pierna. Con un tirón, lo derribó de espaldas en la cama. Mientras lo inmovilizaba, él preguntó asustado qué pretendía hacer. Sin responder, la criatura rasgó su camisa de un solo movimiento. Con un círculo mágico en la mano, reveló que quería esculpir su propio símbolo de dragón en él, haciendo que él gritara que se detuviera. Ella dijo que eso lo convertiría en su prisionero y en su mayor vergüenza, ya que nunca más podría dejarla. Luego lo provocó, preguntando qué pensarían sus compañeros humanos al ver el tatuaje de dragón. Mientras sentía la marca expandirse, él preguntó por qué ella tenía que llegar hasta ese punto. La soberana entonces se acercó, explicando que el concepto de venganza de los dragones era extremo e inhumano. Con eso, declaró que quería que él viviera con esa vergüenza y fuera severamente humillado por ella para siempre. Sin embargo, León sintió algo inesperado mientras la marca se formaba, pues para la reina eso era un gran honor. Así, ella se inclinó sobre él y dijo que era hora de comenzar su increíble venganza como dragón. La escena comienza en el grandioso castillo del dragón de plata. Allí, 2 sirvientas comentan que la reina está de buen humor porque su esposo despertó del coma. Escondido,
el cazador de dragones escucha la conversación y se irrita al oír que él es ese supuesto esposo. Entonces, recuerda cómo la plateada lo apretó durante un día y una noche, casi rompiéndole la cintura. Con eso, decide firmemente que no se convertirá en el juguete de ella y que va a escapar. Pronto, observa a los guardias posicionados en una de las puertas del castillo. Así se da cuenta de que es imposible salir por allí, ya que 4 dragones custodian el paso. Aún así, le parece extraño el silencio y la falta de guardias en comparación con 2 años atrás. De repente, algo inesperado llama su atención al otro lado del muro. Enseguida, encuentra un agujero misterioso escondido entre la hierba y se pregunta cómo apareció. Al mirar dentro, sospecha que puede ser una trampa. Desesperado, ignora el riesgo y decide que usará el agujero como su única salida. Mientras entra en el túnel, se despide de la reina y dice que ella puede quedarse con la pequeña Muen. Lo que él no sabía era que la niña lo observaba a lo lejos con curiosidad. Luego, la niña señala emocionada a su madre, diciendo que papá está cavando un hoyo como un perro. Cerca de allí, la soberana observa la escena y concuerda en que él es increíble. Después, Muen pregunta cuándo mamá va a volver a pescarlo. Ante eso, la mujer le explica que es grosero usar la palabra pescar para referirse a su padre. Curiosa, la niña pregunta qué palabra debería usar entonces. Con una sonrisa, la reina responde que la palabra correcta es recuperarlo. Después de un tiempo, el fugitivo continúa corriendo por el bosque. Mientras corre, piensa que pronto llegará al territorio humano tras cruzar las montañas. Entonces se detiene por un instante, creyendo que ya ha corrido lo suficiente para despistarla. Sin embargo, su rostro se llena de espanto al notar algo que se acerca. Al mirar hacia arriba, grita el nombre de Rosgeise al verla volando en su forma de dragón. Acto seguido, ella lo felicita por ser un excelente corredor, dejándolo aterrorizado. Inesperadamente, la cola aparece delante de él. Entonces, la criatura se manifiesta y pregunta si no sería divertido jugar con él. El dragón se muestra decepcionado y revela que fue quien lo ayudó a escapar, creando el agujero para él. Él entonces admite que sabía que era una trampa, pero no esperaba que lo alcanzara tan rápido. La figura alada le pregunta si los humanos todavía lo verán como un cazador de dragones con esa marca en su pecho. Él responde que prefiere empezar una nueva vida como una persona común antes que ser torturado por ella. Molesto, el dragón se queja de que él no sabe apreciar su gentileza y se prepara para actuar. En un movimiento rápido, la bestia lo agarra con su enorme garra, dejándolo asustado. Mientras Rosgeise se eleva en vuelo, él grita preguntando a dónde lo lleva, y ella dice que lo ayudará a regresar. 3 horas después, el dragón sobrevuela el cielo nocturno cerca de la ciudad fronteriza. De repente, la criatura lo suelta en caída libre, haciendo que grite en pánico. Así, atraviesa la copa de los árboles por el impacto de la caída. El aterrizaje forzoso lo hace golpear fuertemente el suelo del bosque. En el suelo, se queja del dolor mientras se sujeta la cabeza. Enseguida se recompone y se pone en alerta. Al mirar al frente, el cazador de dragones se sorprende al avistar una ciudad iluminada a lo lejos. Confundido, se pregunta a sí mismo si eso realmente es una ciudad humana. Detrás de él, la plateada aparece en forma humana y confirma que ese es el imperio humano. Entonces le pregunta si, al ver la ciudad perdida, cree que puede simplemente regresar. Con una sonrisa, le advierte que, aunque esté tan cerca, no podrá volver. Inesperadamente, la marca en su pecho comienza a brillar con una luz púrpura. Entonces, la mujer revela que, cuando una persona con la marca del dragón siente un deseo intenso, la otra también reacciona. Ella lo provoca acerca del calor en su cuerpo, y él pregunta si quiere que sea allí mismo. En respuesta, ella confirma que lo llevó hasta allí para que entendiera lo que es la vergüenza frente a su ciudad natal. Sosteniéndose el pecho, él pregunta si de verdad cree que perderá la fe por causa de eso. Enseguida, la sujeta y jura que esperará una oportunidad para devolverle toda la humillación con el doble de intensidad. La actitud inesperada del oponente la deja completamente sin palabras por un instante. Sorprendida, ella simplemente asiente con un leve rubor en el rostro. Acercándose, le susurra que lo estará esperando, viva o muerta. Más tarde, cerca de la ciudad fronteriza del imperio, la pareja se encuentra bajo un gran árbol. Mientras se abrazan con una sonrisa de completa satisfacción, la mujer reposa al lado de su exhausto compañero. A pesar del cansancio de él, ella afirma estar muy satisfecha con el rendimiento que tuvo. Poco después, la provocadora sugiere traerlo allí cada mes para visitar su ciudad natal. Irritado, el guerrero se levanta y la acusa de ser una reina dragón obsesionada con drenar su poder. Por eso, la joven se prepara para partir, alegando que su hija los espera en casa. Sin embargo, él la interrumpe, pidiéndole que espere,
lo que la deja intrigada. Entonces declara que, como cazador de dragones, no puede ser cargado como una presa y que seguirá solo. Aunque el camino lleve más de 10 días, ella le advierte, pero él insiste en que no subestime la resistencia humana. Con una sonrisa desafiante, la otra parte dice que quiere ver cuánto tiempo logrará resistir. Después de un tiempo, el joven sigue con gran dificultad por el bosque. No obstante, pronto se detiene jadeando, completamente extenuado por la larga jornada. La seguidora lo alcanza y le pregunta si necesita ayuda, pero él niega estar cansado. Ella lo provoca, diciendo que lo único duro en él es su terquedad, lo que lo irrita. Ambos se miran fijamente por un instante, en medio de la tensión que domina el lugar. De repente, el joven avista un ejército de cazadores de dragones acercándose entre los árboles. Por ese motivo, se anima al imaginar que los caballeros pueden ayudarlo a escapar del dragón. Sin embargo, a su lado, la expresión de la criatura se vuelve fría y amenazadora. Inmediatamente, entiende que si pide ayuda, todos allí serán asesinados sin vacilación. En ese instante, uno de los caballeros levanta la mano, señalando al grupo que se detenga. Poco después, el líder del escuadrón se gira hacia la pareja y pregunta si están perdidos. Con una sonrisa forzada, el joven responde que solo estaban paseando, decidido a no involucrar a inocentes. El caballero entonces alerta sobre los peligros del bosque y ofrece llevarlos para garantizar su seguridad. Poco después, se presenta como Walker, capitán del 47º Escuadrón del Ejército Cazador de Dragones. Agradeciendo, el otro rechaza la amabilidad, alegando que saben protegerse, intentando alejarlos. Desconfiado, el capitán comenta que el rostro del joven le resulta familiar y pregunta si ya se han visto antes. La simple pregunta hace que los ojos del dragón se llenen de furia. Luego, él percibe el peligro al ver la mano de ella brillar con energía. En un movimiento ágil, el compañero la sujeta de la mano, impidiendo cualquier ataque. Para disimular, la jala hacia un abrazo y afirma que el señor debe haberlo confundido con otra persona. Agrega que tiene un rostro popular, mientras le susurra que lo deje manejar la situación. El líder observa la escena, mientras la mujer parece aceptar la propuesta hecha. Con una risa, el capitán se despide, diciendo que no interrumpirá más el romance de los dos. Tan pronto como la tropa se aleja, ambos observan el carro seguir por el camino oscuro. Con una mirada colérica, el dragón pregunta si ya ha sido abrazada lo suficiente. Enseguida, lo empuja con fuerza, haciéndolo retroceder. A pesar de ello, admite que el joven fue inteligente al no pedir ayuda, pero lo alerta sobre algo importante. Ella lo reprende, exigiendo que sepa cuál es su lugar, y deja claro que nunca consideró ser su esposa. Poco después, le avisa que el camino es largo y comienza a caminar. De forma repentina, él siente un dolor agudo y se agarra el brazo. Con la vista borrosa, intenta acercarse a ella, incluso mientras se aleja. Poco después, su cuerpo cede y se desmaya en pleno bosque. Al verlo caído, la mujer pregunta, sorprendida, si de verdad perdió el conocimiento. Con desdén, lo llama humano frágil y libera su poderosa aura. Después de eso, lo levanta del suelo para llevarlo de regreso. Transformada en dragón, lo lanza hacia el cielo y lo atrapa suavemente con la boca. Entonces, él reposa inconsciente sobre su espalda mientras cruzan los cielos. Mientras vuela bajo el cielo estrellado, ella decide interpretar el desmayo como una súplica de misericordia. Al amanecer, la escena regresa al majestuoso castillo del dragón de plata. Dentro del castillo, el guerrero finalmente despierta en una cama cómoda. A su lado, la pequeña Muen celebra animadamente al ver que su papá despertó. Confundido, él pregunta cómo volvió allí, y la niña responde que mamá lo trajo de vuelta. Con eso, él recuerda haber sido capturado por la reina, sintiéndose como una presa. Enseguida, su atención se dirige a un vendaje en su mano herida. Con orgullo, la niña revela que fue ella quien hizo el vendaje para papá. Mientras la observa, él reflexiona sobre cómo los dragones son una raza feroz y violenta. Aún así, nota que la niña no muestra hostilidad y lo trata como a un padre, quizás por ser una híbrida. Con una sonrisa, el hombre acaricia su cabeza y le dice que es increíble, lo que la hace feliz. Poco después, le aconseja que no sea como su madre cuando crezca, lo que la deja confundida. Inesperadamente, la propia Rosgei aparece en la puerta y pregunta cuál es el problema con parecerse a ella. Tomado por sorpresa, él niega haber dicho algo, mientras la mujer se acerca con una bandeja. La hija entonces cuenta con orgullo a su madre que vendó la herida de papá siguiendo sus instrucciones. Sin mucha emoción, la dragona comenta que ella debía haberlo hecho de todos modos. La niña responde obedientemente, mientras el padre piensa en lo estricta que es su madre. Para hablar a solas, él sugiere que la pequeña se esconda en el jardín para jugar. Con eso, la niña se llena de alegría con la idea de jugar a las escondidas con papá. Enseguida, él la apura,
diciendo que no es como su madre y que se dé prisa. Mientras comienza la cuenta, Muen corre emocionada pidiéndole que no cuente tan rápido. El hombre continúa contando mientras observa a su hija alejarse corriendo por el pasillo. Poco después, se gira bruscamente para llamar la atención de la reina. Irritado, le pregunta si no está siendo muy dura con la niña. En respuesta, la mujer explica que los dragones necesitan ser rigurosos para criar guerreros fuertes. Él argumenta que su hija es dócil, pero ella replica que dócil es una palabra despreciativa para un dragón. Con una sonrisa, el joven elogia a la reina, diciendo que ella también es bastante tierna cuando quiere. El comentario inesperado la deja visiblemente molesta. Enfurecida, ella lo agarra con fuerza por la camisa. Entonces grita que él no es más que un esclavo para desahogarse y le ordena que deje de lanzársele encima. La reacción explosiva lo deja completamente sin palabras. Rosgay se le informa que, como reina, tiene deberes y que la tarea de cuidar de la niña será suya. Con un abrazo, ella lo calma diciendo que su hija lo quiere mucho. Enseguida, la escena se traslada a un hermoso jardín del castillo. Mientras camina por el jardín, él ironiza la idea de ser niñera de una niña. De repente, un sonido inesperado llama su atención del otro lado. Entonces, ve a Muen escondida detrás de un pilar, creyendo ser más lista que él. Con una sonrisa, señala y grita que la encontró. La niña, sin embargo, permanece inmóvil sin mostrar reacción. Con eso, él la observa con más atención. El hombre entonces percibe una expresión de enfado en el rostro de la pequeña y se pregunta el motivo. Incómodo, intenta disculparse por haberla dejado esperando. Inesperadamente, la niña se da vuelta y comienza a correr, dejándolo confundido. Enseguida, él grita preguntando por qué está corriendo lejos. Confuso, se pregunta a dónde fue, ya que la vio pasar por allí. Así, concluye que es muy difícil prever el humor de una niña. Entonces entiende por qué la reina le dejó la tarea de cuidarla. De repente, Muen salta sobre su espalda y celebra alegremente que atrapó a papá. Sorprendido, él le pregunta si no había pasado corriendo por él hace poco. Con eso, la pequeña explica que salió a buscarlo porque papá no la estaba encontrando. Ante la explicación, él se pregunta si entonces vio mal. En ese momento, Muen lo llama para mostrarle algo, y él la sigue confundido. Observando la escena, la otra niña simplemente observa desde lejos. Momentos después, el agua de la fuente corría tranquilamente por la pared del jardín. Mientras tanto, Muen tarareaba bajito mientras se concentraba en su dibujo. Justo detrás, su padre la observaba con una sonrisa tranquila en el rostro. Piensa que tener una hija no es tan malo y siente que su alma está siendo curada. Enseguida, promete para sí mismo que la ayudará a escapar de su madre dragona. De repente, la niña corre hacia él mostrando el retrato familiar que dibujó. Al mirar el dibujo, el hombre se muestra confundido al ver que hay dos niñas en él. Entonces, pregunta por la segunda figura, y ella responde que es su hermana. Completamente sorprendido, él escucha la revelación de que Muen tiene una hermana. En su mente, se da cuenta de que no solo acertó un blanco, sino dos con un solo disparo. Con eso, recuerda a la niña que vio en el jardín y entiende el motivo de su enojo. Pero la pequeña explica que su hermana no está enojada, solo se puso tímida al verlo. Él reflexiona que es normal que no estén familiarizadas, ya que acaban de conocerse. Así, concluye que la culpa es de esa mujer y decide que necesita confrontarla. Lejos de allí, en el despacho, la reina trabajaba en su escritorio. Entonces levantó la mirada de la lectura con una expresión seria. En ese momento, el hombre irrumpió en la sala llamando su nombre en voz alta. Sin alterarse, ella preguntó con calma dónde estaba Muen. Él respondió que su hija fue a jugar con la hermana y le cuestionó cuando pensaba contarle que tenía otra hija. Con una leve sonrisa, la dragona preguntó si él ya no lo sabía. Poco después, él agradeció por haberle dado dos hijas, diciendo que ciertamente ella había trabajado mucho. Enseguida, prometió que escribiría su nombre en el árbol genealógico de la familia, lo que la dejó visiblemente molesta. La reina entonces lo cuestionó si sabía el motivo por el cual no le había contado sobre la otra hija. Él la acusó de tener celos de su relación con Muen y de haber ocultado a Noa a propósito. Sorprendida, la mujer preguntó si de verdad tenía tantas ganas de conocerla. El guerrero replicó que quiere construir una buena relación con sus hijas, a diferencia de la madre fría que ella es. Con una sonrisa desafiante, la soberana solo le advirtió que no se arrepintiera después. Más tarde, la luz del sol entraba por las ventanas de la cocina. Entonces, él apareció sosteniendo un cuchillo con una sonrisa decidida en el rostro. Mientras cortaba verduras, decidió conquistar a su hija tímida con una comida deliciosa para hacer que la reina se arrepintiera. Recordaba preparar ese estofado con frecuencia en el batallón, ya que su sabor dulce es ideal para los niños. Después de probarlo,
confirmó con orgullo que sus habilidades culinarias no estaban oxidadas. En ese instante, imaginó que a Noah le encantaría la comida, y se sintió confiado en que el sabor conquistaría a su hija. Afuera, dos criadas observaban la escena de la cocina con curiosidad. Comentaron que el príncipe era un buen dragón por cocinar para la familia incluso después de haberse recuperado de una enfermedad. De repente, ambas se sorprendieron al ver a Rosgeise llegando con las dos hijas. La reina entonces dispensó a las criadas de la cena, diciendo que podían ir a descansar. Tan pronto como llegaron al comedor, él la saludó diciendo que habían llegado justo a tiempo. Muen corrió hacia su padre elogiando el buen olor, y él contó que había preparado estofado y bistec especialmente para ellas. Con una mirada cariñosa, pensó si Noah podía sentir sus sentimientos a través de la comida. Sin embargo, la niña simplemente desvió el rostro con desdén, dejándolo completamente en shock. Se sintió frustrado, preguntándose por qué era todo tan diferente de lo que había imaginado. Entonces, acusó mentalmente a Rosgeise, convencido de que ella había previsto la situación y por eso le había impedido conocer a Noah antes. Con firmeza, la mujer instruyó a la hija para que se presentara formalmente ante su padre. La niña entonces se presentó como Noah Melkbe, hija de la reina dragón plateada Rosgeise. Para acercarse, el guerrero se presentó educadamente como León Cosmode, su padre. La respuesta de la niña, sin embargo, fue de total indiferencia. Incómodo, él se preguntó si la niña guardaba algún rencor contra él. Al darse cuenta de la situación, Muen le susurró a su hermana que hablara más para no avergonzar a papá. Con los brazos cruzados, Noah dudó que él fuera su padre, pues le parecía muy débil. Esas palabras lo golpearon de lleno, sintiendo el impacto de la acusación. Herido, pensó que tenía una hija salvaje, enfrentando así su primera crisis como padre. La cena familiar, que debería haber sido una buena ocasión, se convirtió en el momento más tenso de la vida de León. Aunque parecidas, observó que sus hijas tenían personalidades opuestas, siendo Noah igual a su madre. Con una sonrisa esperanzada, le preguntó a su hija mayor si la comida que preparó estaba buena. Noah respondió que no, quejándose de que la carne estaba dura y difícil de masticar, lo que lo golpeó de lleno. Al ver la escena, la reina no pudo contener una risita discreta. Cuando Muen preguntó por qué estaba feliz, la mujer respondió que era por ver a la familia reunida. Poco después, provocó a su compañero preguntando si él también no estaba feliz, y él asintió con incomodidad. Muen entonces quiso saber si papá podría cenar con ellas todos los días, y él aceptó, aunque con cierta renuencia por dentro. Pero la hermana mayor interrumpió la conversación gritando que no quería. La menor preguntó el motivo, y la otra explicó que quería estudiar pronto en la Academia de Jóvenes Dragones. Rosgeise recordó que ese departamento era para dragones mayores y quiso saber por qué su hija tenía tanta prisa. La niña entonces declaró que quería empezar ya a derrotar a los cazadores de dragones, dejando al padre espantado. Él pronto se dio cuenta, con asombro, de que la niña quería derrotarlo a él, su propio padre. Con eso, intentó advertirle que esos guerreros son fuertes y que eso era peligroso para ella. Noah replicó que no la tratara como una niña, mientras él pensaba que, de hecho, lo era. La reina estuvo de acuerdo con la idea de su hija, diciendo que cuanto antes aprendiera, más rápido podría luchar. Enseguida, desafió al hombre a dar una razón para impedir que Noah fuera a la escuela. Al darse cuenta de que oponerse solo empeoraría su imagen, decidió cambiar de táctica. Con eso, aceptó con resignación, diciendo que por él no había problema. En ese momento, entendió cuál era la verdadera intención de Rosgeise. La imaginó como un monstruo gigante, comprendiendo que estaba usando a su hija para atacarlo mentalmente. Mientras prometía devolvérsela, la mujer declaró que él ayudaría a Noah a prepararse para el examen en un mes. Emocionada, la niña aceptó de inmediato las órdenes de su madre. Tan pronto como terminó la cena, Muen mostró alegremente su barriga llena a su hermana. Después de que las niñas se fueron, él se volvió hacia Rosgeise y la llamó. Entonces, dijo que necesitaban lavar los platos, dejándola confundida con el pedido. Ella respondió que los sirvientes se encargarían de eso. Él explicó que la forma correcta de terminar una cena familiar es que la pareja limpie todo junta. Susurrando, le preguntó si no quería crear un ambiente familiar armonioso para sus hijas, aunque fuera una mentira. Al mirar hacia atrás, Rosgeise vio a la hija menor observando a ambos con una mirada llena de esperanza. Al ver la mirada de la niña, la reina aceptó a regañadientes la idea. Al oír la respuesta, Muen se ofreció animadamente para ayudar también. Noah entonces tomó la mano de su hermana con firmeza. Enseguida, jaló a Muen lejos, diciendo que la niña iría con ella. Con las dos fuera, la cocina quedó en silencio, quedando solo los platos sucios en el fregadero. Rosgeise se giró hacia su compañero y le preguntó cuándo pensaba empezar a ayudar. Con una sonrisa confiada,
él preguntó si ella había olvidado lo que le dijo hace 2 años. Pronto le recordó su advertencia de no quedarse nunca sola con un cazador de dragones fuerte, lo que la sorprendió. Desconfiada, la reina preguntó qué estaba tramando. Él respondió que, a diferencia de la última vez, no se dejaría manipular por ella. Furiosa, la mujer lo atacó con su cola, preguntando si creía que podía escapar. Sin embargo, él bloqueó el golpe con facilidad usando solo la mano. Agarró su cola y preguntó quién dijo que quería escapar. La reina soltó un grito de sorpresa por el toque repentino e inesperado. El tirón la hizo perder el equilibrio, haciéndola caer de rodillas, completamente sorprendida. Enseguida, el hombre reveló que leyó sobre la debilidad de la cola de los dragones, preguntándole con una sonrisa si acaso no podía hacer nada. Poco después, se acercó y comentó que los dragones siempre están ansiosos por conquistar y controlar todo. Por último, le preguntó si alguna vez ellos mismos habían sido controlados, dejándola completamente sin respuesta. A pesar de la respiración agitada, Rosgase permanecía completamente sonrojada en el suelo. Poco después, exigió que le soltaran la cola. Por venganza, Leon le recordó cómo fue humillado solo por placer. Con eso, sugirió que hicieran algo diferente, provocando una avalancha de insultos de parte de ella. Rápidamente, la mujer reaccionó intentando liberarse. Mientras tanto, 2 sirvientas se preguntaban si la noche del príncipe ya había terminado. Enseguida, entraron a la cocina sorprendidas por la limpieza, cuestionando si el príncipe era el responsable. Una de ellas entonces sonrió, encantada con un plato perfectamente limpio. Por la rendija de la puerta, el dragón observaba la conversación en silencio. De inmediato, él la silenció, advirtiendo que las empleadas no podían verla en ese estado. Luego, la puerta de la cocina se cerró. La joven lo miró con una mirada furiosa. Él se acercó, afirmando que ahora podían empezar. Su mirada era firme y decidida. Con eso, los ojos de ella parecieron desamparados. 3 días después, en el inmenso castillo del reino. Curiosa, Muen preguntó si su padre estaba muerto por dormir tanto, pero Noah decidió investigar en el acto. Enseguida, una pequeña patada golpeó el rostro del dormido, quien sintió el dolor del impacto. Así, Noah confirmó que él estaba vivo, dejándolo sorprendido por la forma en que lo trataban. Apenas abrió los ojos, vio que la más pequeña se asustó al notar que él había despertado. Inmediatamente, la niña corrió a avisarle a Rosgase, mientras el hombre intentaba entender cuándo se había desmayado. La mujer solo preguntó si realmente necesitaba que le recordaran lo que pasó. Con eso, Leon recordó que fue noqueado de un solo golpe aquella noche. Sentado en la cama, reflexionó que cualquier persona común habría muerto con semejante crueldad. Aún así, admitió que ella era muy hermosa y no aparentaba la edad que tenía. Las niñas entonces preguntaron qué pasaba, pero Noah dijo que él solo miraba a la madre. De manera discreta, Rosgase tumbó con la mano un adorno de flores sobre el tocador. El movimiento repentino hizo que el guerrero se girara hacia ella. Enseguida, él recogió el delicado accesorio. Con un gesto calmado, colocó el adorno en su cabello, diciendo que le quedaba muy bien. Ella entonces le preguntó cuántas mujeres ya habían escuchado la misma frase. El dragón respondió que, cuando era niño, solo sabía cuidar al burro de su tío. Curiosa, Muen le preguntó a su padre qué era un burro. Él entonces describió a un animal de orejas grandes que se queja, igual que su madre. La comparación hizo que la mujer lo mirara con furia. Poco después, ella lo golpeó con un fuerte puñetazo en el estómago. Las hijas preguntaron si su padre estaba bien, y él respondió que sí, aunque todavía con dolor. La matriarca entonces anunció que él les enseñaría a escribir a las hijas, haciéndolo quejarse por no haber sido consultado. Muen celebró la noticia, mientras Noah afirmó que podía hacerlo sola. Poco después, ambas corrieron a la biblioteca a buscar un lápiz, y Noah eligió el color morado. A solas con el dragón, Rosgase le avisó que su hermana vendría a visitarla y no podía ver a las niñas. Él entonces preguntó el motivo, cuestionando si su familia no quería conocerlas. Con eso, la mujer explicó que él ahora era Leon Cosmode, un dragón que despertó después de 2 años. Por último, le ordenó que memorizara el apellido por si llegaba a encontrarse con ella. Él simplemente confirmó que había entendido las órdenes de su majestad. Mientras la observaba salir, se preguntó si la reina realmente creía que él la obedecería. Por el contrario, decidió que la haría pasar la mayor humillación frente a su hermana. En la sala de estudios del Templo de los Dragones de Plata, la clase comenzaba. Entonces, Leon mostraba a sus hijas cómo debían escribir, pidiéndoles que prestaran atención. Poco después, les enseñó los nombres escritos y les pidió que memorizasen la escritura antes de practicar. Noah, sin embargo, se quejó de que su letra era fea, afirmando que la de su madre era más bonita. Muen preguntó qué haría, y el dragón respondió que necesitaba devolverle algo a su madre. Al salir, avisó que volvería para revisar la tarea,
haciendo que Noah se preguntara si él era idiota. La hermana comentó que parecía feliz, pero la pequeña de cabello plateado negó, admitiendo que al menos él escribía rápido. Aún así, no pudo ocultar un leve rubor en el rostro. Mientras tanto, en la puerta de la ciudad del Templo de los Dragones de Plata, una visita importante llegaba. La recién llegada era Isabel Melkbey, la reina de los dragones rojos. Poco después, abrazó a Rosgeise, feliz por reencontrarse con su hermana después de tanto tiempo. La visitante comentó que hacía un año que no se veían y que la otra parecía más saludable. Con eso, preguntó por qué su marido no estaba allí, ya que había oído que había despertado. Rosgeise mintió diciendo que él no se sentía bien, y la reina lamentó no poder conocer al dragón que conquistó a su hermana. Finalmente, provocó diciendo que deberían llevarse bien para haber tenido hijos tan rápido. La hermana negó tener sentimientos por él, afirmando que el matrimonio no significaba nada. Isabel solo comentó que ella seguía siendo la misma persona orgullosa de siempre. Luego, la anfitriona sugirió que fueran al jardín para conversar mientras caminaban. A lo lejos, las dos caminaban juntas y abrazadas. Desde una ventana, el prisionero las observaba con un telescopio, identificando a la hermana de Rosgeise. Con mirada decidida, decidió que era hora de probar la influencia de la marca del dragón. Mientras tanto, Isabel comentaba sobre la reciente inestabilidad en el territorio del rey dragón de fuego. Al oír eso, Rosgeise recordó un nombre, Constantino, mientras la imagen de un dragón de fuego aparecía. Ella preguntó si no estaba desaparecido, pero la otra especuló que podría estar intentando expandir su territorio. De repente, una marca en su pecho brilló intensamente, causándole un fuerte impacto. En ese instante, sintió una extraña conexión formarse. Isabel preguntó si algo había pasado, pero la guerrera disimuló y pidió que continuara la conversación. En su mente, maldijo a León, sabiendo que él era la causa de esa sensación. Poco después, sugirió reforzar las defensas de la frontera para prevenir cualquier eventualidad. Con eso, sintió que el efecto de la marca del dragón se hacía cada vez más fuerte en su cuerpo. La hermana notó que sudaba frío y preguntó si estaba bien. Rosgeise entonces inventó que debía atender un asunto importante y que volvería en 20 minutos. Cuando Isabel se ofreció a acompañarla, rechazó diciendo que no era necesario. La reina entendió que era la marca del dragón, comentando cómo los jóvenes de hoy en día juegan mucho. Mientras tanto, León se relajaba en la silla, queriendo ver cuánto tiempo Rosgeise aguantaría. Poco después, ella irrumpió en la habitación gritando su nombre, dejándolo sorprendido por regresar tan rápido. Ella lo agarró y preguntó si hizo resonar la marca a propósito para avergonzarla frente a su hermana. El hombre fingió inocencia, preguntando si era culpa suya extrañarla. Sus palabras la dejaron completamente sin reacción. El comentario repentino la sorprendió y la sonrojó mucho. León notó que el efecto fue bueno, pues al menos logró causarle algún daño. Rosgeise lo reprendió, diciéndole que un prisionero no debe ser descarado y que guardara sus pensamientos para sí. En sus pensamientos, admitió que fue engañada por sus palabras cuando planeaba golpearlo. Luego le advirtió que se salvó esta vez, pero el dragón solo la provocó haciendo una mueca. Reflexionando, notó que con solo una frase dejó a la mujer sin palabras, demostrando la fuerza de la marca del dragón. Sin embargo, se preguntó por qué su corazón latía más fuerte cada vez que pensaba en ella. Inmediatamente, se reprendió a sí mismo, ordenándose dejar de pensar en cosas horribles. Entonces recordó que las niñas lo esperaban, mientras Muen se preguntaba por qué no regresaba. En la puerta de la ciudad del Templo de los Dragones Plateados, la hermana de Rosgeise se despide. Con un gesto de mano, avisa que ya está partiendo. Entonces, Rosgeise sonríe y le pide a su hermana que tenga cuidado en el camino. Ya en forma de dragón, la visitante insiste en conocer al esposo de su hermana, y Rosgeise promete presentárselo la próxima vez. Poco después, ella parte volando por el cielo nocturno. La reina plateada la observa partir con una expresión seria. Luego, piensa con enojo que le dará una buena lección al cazador de dragones. Mientras tanto, en otro lugar, León estornuda de repente. Leyendo un libro, se pregunta si la mujer dragón está hablando mal de él. En ese momento, se da cuenta que Muen y Noah ya se han dormido en la cama. Con cuidado, acomoda la manta sobre ellas para que no tengan frío. Luego, sale del cuarto en silencio para no despertarlas. Al intentar salir, una mano golpea la puerta con fuerza frente a él. Rosgeise le impide salir, mientras él pregunta si su hermana ya se fue. Con irritación, ella le recuerda que todavía tienen asuntos pendientes para hoy. La soberana lo arrastra a la fuerza por el pasillo, ignorando sus protestas desesperadas. Pronto llegan al lujoso cuarto de la reina de los dragones plateados. Luego,
Colocan en el suelo una palangana de madera con agua caliente. León trae el agua y pregunta para qué la necesita. Ella responde que está cansada y ordena que la ayude a lavar sus pies. La orden inesperada lo deja completamente sorprendido. Aún así, ella insiste para que obedezca, afirmando que es un castigo por lo ocurrido más temprano. Resignado, el ex cazador se arrodilla, sintiéndose humillado por servir a una dragonesa. Mientras sostiene el pie de la mujer, piensa en cuántos cazadores habrá pisoteado. Rosgeise se confunde y se pregunta por qué él está parado solo admirando sus pies. Con eso, se sonroja al cuestionarse si él tendría fetiche por los pies. Impaciente, exige que meta pronto su pie en el agua. Luego, los pies se sumergen en la palangana con agua caliente. De repente, la reina grita que el agua está demasiado caliente y lo golpea con una patada en la cara. Con el impacto, León es lanzado hacia atrás. Ella lo acusa de intentar vengarse con el agua demasiado caliente. Con una sonrisa provocadora, él recuerda que fue ella quien pidió su ayuda para lavar sus pies. Rosgeise afirma que él parece no haber aprendido la lección. Con el pie en su pecho, pregunta si él nunca pensó que sería pisoteado por un dragón. Luego se pregunta qué pasaría si presionara un punto específico. La fuerte presión hace que él reaccione con una mueca de dolor y molestia. León le pide que pare, mientras siente una extraña mezcla de vergüenza y placer. Con eso, la dragonesa lo desafía, queriendo ver cuánto tiempo resistirá. Aún así, él decide que no se rendirá ante la tiranía de esa mujer. Con un movimiento rápido, agarra su pie con firmeza. León comenta que ha comido muchas clases de piernas, pero nunca las de un dragón. La amenaza deja a Rosgeise sorprendida, sin saber qué hará a continuación. Poco después, muerde su pierna, declarando que comerá garras de dragón crudas. Un grito furioso resuena por el castillo, con la reina prometiendo matar a León Cosmode. Al día siguiente, Muen se despierta todavía somnolienta en la cama. Curiosa, le pregunta a su madre por qué cojea, pero Rosgeise solo responde que no es nada. Luego, pregunta a León sobre el vendaje en su rostro, recibiendo la misma respuesta evasiva. La expresión de la niña se vuelve confusa ante las respuestas. Con eso, concluye animadamente que es una broma divertida y también quiere participar. En el jardín alrededor del castillo de los dragones plateados, León y Rosgeise caminan en silencio. Delante, la mujer sigue con una expresión irritada, mientras él la acompaña de cerca. Desde lejos, dos criadas los observan, pensando que la escena parece una cita romántica. Sin embargo, una de ellas encuentra extraño que la reina y el príncipe no parezcan cercanos. Rosgeise continúa su paseo sin decir una palabra. El hombre también parece incómodo con la situación. Por eso, rompe el silencio y le pregunta por qué están dando ese paseo. Momentos antes, él se había negado a salir a caminar con ella. La dragonesa entonces explica que deben mantener una fachada de familia armoniosa para el pueblo. De regreso al presente, él piensa que ella está actuando de forma extraña y se pregunta qué está tramando. Escondida, Muen comenta que su padre es tan lento que ni sabe cómo tomar la mano de la madre. Decidida, decide ayudar, aunque Noa intenta detenerla. Sin dudar, corre hacia ellos, mientras la hermana le pide que los deje solos. De repente, la pequeña aparece detrás de la pareja, y León pregunta sorprendido cómo llegó hasta ahí. Muen entonces toma la mano de uno y del otro, juntándolas. Luego explica que para pasear es necesario tomarse de las manos. Con eso, avisa que va a jugar con su hermana y sale corriendo, dejando a su padre pensativo. Mientras tanto, Noa reprende a la pequeña, que llora y pide que la suelten. León comenta que la situación es inesperada, pero Rosgeise insiste en que sigan tomados de la mano. Escondidas, las niñas encuentran que la pareja es demasiado dulce, y Noa concluye que la madre es quien no se adapta. El hombre entonces reflexiona que no esperaba que tomarse de las manos afectara tanto a Rosgeise, pensando que ella no sabe acercarse a las niñas. Después comenta que a veces ellas la llaman madre, y Rosgeise pregunta si hay algún problema con eso. Él explica que lo normal es usar papá junto con mamá, y la manera en que ellas lo dicen suena distante. La plateada se confunde, preguntando si realmente hay tanta diferencia entre los términos. Con una sonrisa, el cazador sugiere que intenten que las niñas la llamen mamá para que se sientan más cercanas. La sugerencia deja a Rosgeise completamente sorprendida y sin reacción. Ella entonces decide que intentarán eso de ahora en adelante, y él se queja de que lo están jalando para que camine más rápido. Mientras caminan, Rosgeise pregunta si él extraña su hogar, diciendo que tiene algo para aliviar su nostalgia. Luego, lo lleva hasta un almacén ubicado detrás de la montaña del castillo. León pregunta qué lugar es ese, y ella responde que no le puso nombre. Mientras abre la puerta, dice que puede llamarlo almacén o cuarto trasero. En cuanto la puerta se abre, afirma que el nombre no importa. Al entrar, León queda impresionado con el lugar y pregunta si es un almacén de los dragones. Luego observa una pulsera que su abuela le dio,
comentando que valdría una fortuna en el imperio. Rosgeise explica que algunos objetos son significativos para ella, mientras que otros son solo trofeos de guerra. Después, él pregunta sobre su familia, y la plateada revela que ella y su hermana fueron criadas por su abuela. Leon añade que también creció en un orfanato y fue adoptado por su maestro. Curioso, pregunta qué es lo que realmente quería mostrarle allí. La mujer se acerca a un baúl, afirmando que el contenido lo ayudará a olvidar sus preocupaciones. Al abrir el baúl, Leon queda impactado al ver su armadura negra dorada. Rosgeise entonces pregunta si él no siempre quiso recuperar esa armadura. Incrédulo, se pregunta si está soñando y si ella realmente se la devolverá. Con una sonrisa maliciosa, ella confirma que sí, pero en cuanto él toca la armadura, un sello de runas mágicas brilla intensamente. Leon percibe las runas y lamenta que su vieja amiga haya caído tan bajo. Con aire victorioso, Rosgeise revela que finalmente cayó en su trampa. Mientras la energía lo envolvía, Leon preguntó irritado qué había hecho Rosgeise. Con una sonrisa, ella reveló que colocó una marca de dragón en la armadura para ser activada con el toque de él. Luego, la mano del prisionero se contrajo con el inicio del efecto. Él se agarró el pecho, lamentando haber confiado en esa dragona. Con una sonrisa satisfecha, la reina comentó que el efecto de la marca se duplicaría. Poco después, sostuvo su barbilla y lo provocó, preguntando si podría soportarlo. Con dificultad, el guerrero apretó los dientes mientras intentaba pronunciar su nombre. Con eso, fue empujado hacia atrás, perdiendo completamente el equilibrio. Inmovilizado en el suelo, sintió una urgencia intensa apoderarse de su cuerpo. Rosgeise reveló que había estado buscando maneras de hacerlo bajar la guardia, pues no esperaba que cayera tan fácil. Sorprendido y sin palabras, Leon solo la miró con el rostro sonrojado. Con aire victorioso, ella preguntó si su actuación había sido buena. Él preguntó en shock si todo lo que ella dijo sobre su familia y sujetar su mano era mentira. Mientras se acercaba, Rosgeise afirmó que todo era verdad, pero que eso no cambiaba sus planes para él. Finalmente, tocó su propio cuerpo y le recordó lo que él mismo había dicho antes. La plateada le recordó que él había dicho que a ella le gustaba estar al mando. Con una sonrisa, confirmó que realmente le gustaba estar siempre en control. Luego preguntó si su querido esposo estaba listo antes de besarlo, haciéndolo maldecir. Las grandes puertas del almacén se cerraron, sellando el destino del cazador de dragones. Tras algunas horas, lloró de alivio pensando que finalmente había terminado. Acostada a su lado, Rosgeise lo observaba con una expresión satisfecha. Con irritación, Leon preguntó qué quería ahora. Sosteniendo su barbilla, comentó que sus cicatrices habían disminuido y que tenía un aire más maduro. El prisionero protestó irritado, afirmando que no caería en su trampa otra vez. Mientras se vestía, la mujer admitió con una sonrisa que él también se había vuelto más astuto. Sin embargo, hizo una pausa que dejó a Leon preocupado. Con una sonrisa traviesa, añadió que su cuerpo había decaído mucho. Confundido, él solo pudo preguntar qué quería decir eso. La afirmación de que su cuerpo había decaído mucho lo dejó completamente en shock. La repetición de la frase lo paralizó en completo desesperación. La humillación continuaba mientras las palabras de la reina resonaban en la mente del prisionero. Al día siguiente, un nuevo amanecer surgió sobre el inmenso castillo. Con una apariencia exhausta, Leon abrió la puerta y preguntó quién estaba allí. Al otro lado, Rosgeise lo saludó con un buenos días, mientras Noah esperaba en silencio. Con una sonrisa provocadora, comentó que parecía no haber dormido bien. Leon preguntó de quién era la culpa, pero la mujer fingió no recordar nada. Observando la escena, la niña solo pensó que ellos ya habían empezado a discutir otra vez. Rosgeise informó que él necesitaba dar clases a Noah para la rigurosa prueba de la academia. Luego lo provocó diciendo que, después de ayer, él solo podría demostrar su valor en otras áreas. Enfurecido, Leon protestó que la noche anterior solo no estaba en buen estado. Luego aseguró que haría que Noah pasara la prueba, pero exigió algo a cambio. La plateada aceptó la propuesta, pero con la condición de que su pedido no fuera excesivo. Con una mirada determinada, el dragón aceptó la propuesta, cerrando el trato. Rosgeise deseó buen estudio a ambos y pidió que él no se esforzara demasiado, dejándolo irritado. Noah preguntó por qué él discutía con la mamá, y Leon respondió que era solo su forma de hablar. Sorprendido, preguntó a la niña cómo acababa de llamar a Rosgeise. Con inocencia, la niña solo repitió la palabra mamá, sosteniendo su libro. Luego preguntó si prefería llamarla así, y Noah confirmó tímidamente que sí. Con una sonrisa satisfecha, Leon celebró haber adivinado que le gustaría. Ante su reacción, la pequeña solo permaneció en silencio, un poco avergonzada. Poco después, dijo que era hora de estudiar y comenzó a caminar, haciendo que el padre le pidiera que fuera más despacio. Aunque estaban en la sala de estudio del castillo de los dragones plateados, dos pequeñas criaturas se mostraban. Cerca de allí,
el joven estaba concentrado en sus estudios. Sin embargo, la valquiria se acerca y pregunta por qué él aún no ha ido a dormir. Porque las clases simples no le sirven a Noah. Él explica que está preparando un plan de estudios especial para ella. Así, afirma estar seguro de que la chica pasará el examen con solo un mes de estudio. De esta forma, la mujer responde convencida que la niña heredó eso de ella, pero él la mira con una sonrisa y dice que duda mucho de eso. Luego, se jacta de haberse graduado como un genio y haber ganado todas las condecoraciones de la escuela. Además, pregunta qué premios ha ganado la reina, dejándola sin respuesta. Aún sorprendida, la guerrera reflexiona, pues no imaginaba que él fuera tan inteligente además de fuerte. Sin embargo, ella lo provoca preguntando cómo se convirtió en su prisionero, haciendo que el joven grite que solo perdió una vez. Mientras lamenta su error, la rubia se burla diciendo que la reina lo pisoteó. Luego, nota un plato con pimientos sobre la mesa. Curiosa, pregunta para qué los va a usar. Por eso, el joven responde que los trajo de la cocina para mantenerse despierto. Sin embargo, ella le advierte que ese es el pimiento amarillo del clan de los dragones y que no lo soportará. Aún así, él come el pimiento y su reacción es inmediata. Pronto, grita que eso es muy picante. Con la boca en llamas, comienza a buscar desesperadamente agua por la habitación. Entonces, la mujer lo toma del rostro para calmarlo. Inmediatamente, él queda sorprendido y sin reacción por el toque inesperado. Un poco apenada, ella explica que pensó que sus manos frías lo harían sentir mejor. Con eso, el joven nota que las puntas de sus dedos son frías y agradables. Al sentir el toque, percibe que la frescura es muy suave. Luego, agradece diciendo que ya se siente mejor y ella se aleja. Pasado el momento, ambos quedan visiblemente avergonzados. Finalmente, la valquiria le ordena que se vaya a la cama, advirtiéndole que no coma más pimientos. Mientras la observa salir, él piensa que por un momento quiso que ella tocara más su rostro, pero pronto se irrita al recordar que fue engañado por ese dragón malvado. Aún así, vuelve a los libros, decidido a encontrar una manera de recuperarse. Luego, hojea un libro, descartando la fruta del dragón rojo y la hierba Lian Yu, hasta que sus ojos se fijan en una página que describe la Dragon Big Force. Con una sonrisa, se da cuenta que finalmente encontró lo que necesitaba. Al día siguiente, informa a la niña que ya corrigió su examen de prueba, y entonces, ella arriesga un intento con 50 puntos. Con una sonrisa, él muestra el resultado de 62 puntos, un poco más de lo que esperaba. A pesar de eso, la pequeña aprieta los puños, visiblemente insatisfecha, porque el joven entiende que ella tiene altas expectativas sobre sí misma. Aún reflexionando, nota que, a diferencia de Muen, la chica decidió estudiar en vez de jugar. Para animarla, le acaricia la cabeza y afirma que 62 puntos es un resultado muy bueno. De esta forma, ella agradece y dice que ahora deben enfocarse en las respuestas incorrectas. Luego, él tiene un ataque de tos. Por eso, se disculpa y explica que su garganta se irritó por los pimientos de ayer. Mientras tanto, la rubia aparece ante Noah y cuenta que su padre trabajó toda la noche. Así, revela que para mantenerse despierto comió pimientos amarillos super picantes. A continuación, la niña lo sorprende al extender un pequeño recipiente y le dice que lo tome. Sorprendido, pregunta si es para él, y la joven confirma aclarando que fue la madre quien lo mandó. Con una sonrisa, él pide que agradezca a la madre por él, pensando en cómo esa mujer puede ser tan amable. Luego, sugiere animadamente que sigan estudiando, acercando la relación entre padre e hija. Algún tiempo después, en la cocina del castillo de los dragones plateados, todo está preparado. Pronto, dos criadas entran con todos los ingredientes solicitados, y el joven les dice que los dejen allí. Mientras tanto, piensa para sí mismo que pidió artículos irrelevantes para que no adivinaran su plan. Además, reflexiona que, a pesar de los ingredientes comunes, la tasa de éxito de la poción es muy baja. Primero, inicia el proceso triturando y mezclando todos los componentes necesarios. Luego, los añade en orden en una olla para cocinar. Horas más tarde, se frustra al darse cuenta que ha fallado otra vez. Aún lamenta haber seguido el método del libro varias veces y siempre fallar en el paso de la purificación. El método de separación descrito por alta temperatura puede anular fácilmente el medicamento. Por lo tanto, concluye que necesita una forma más efectiva para separar los residuos medicinales. En ese instante, un relámpago corta el cielo afuera. Sentado en una silla, observa la ventana y comenta que pronto lloverá. Sin embargo, al mirar nuevamente el destello, tiene una idea repentina. Recuerda que su profesor de alquimia dijo que la electrólisis a veces tiene más éxito que el fuego. Animado, decide intentar destilar usando su magia,
pero duda de su eficacia con el poco poder que ha recuperado. Aún así, afirma tener control suficiente para usar su magia con precisión. Media hora después, sostiene una pequeña píldora y celebra su éxito. Con una sonrisa satisfecha, concluye que preparar remedios de dragones fue sencillo. De repente, su hija aparece y pregunta qué está haciendo papá. Inmediatamente, se queda parado un instante, sorprendido por su presencia. Asustado, grita su nombre al notarla. Intenta disimular, pero la pequeña pregunta si papá está escondiendo un dulce. Luego, él explica que es un remedio para su mamá, haciendo que la niña pregunte si Rosgeise está enferma. Con eso, la tranquiliza diciendo que es solo para ayudarla a recuperarse del cansancio, aunque lo hizo para sí mismo. Mon entonces pide animadamente que su papá cuide bien a mamá. Él asiente, pensando que definitivamente la cuidará cuando se recupere por completo. Mientras tanto, una fuerte tormenta cae sobre el castillo. Ya en su cuarto, el alquimista se pregunta sobre los efectos secundarios del suplemento en humanos. Por eso, decide dejarlo por ahora, frustrado con la situación. En ese momento, un ruido en la puerta llama su atención. Sorprendido, pregunta a la majestad qué hace allí en su cuarto. La visitante revela haber oído de su hija que él preparó un medicamento especial para su salud. Avergonzado, piensa cómo su pequeña dragona chismeó tan rápido. Luego, ella lo calma, diciendo estar sorprendida de que él pueda hacer pociones en un ambiente tan simple. Después, pide ver lo que preparó. Así, él le entrega la caja, pensando que ella se la tomaría de todos modos. Después de abrir el recipiente, la mujer lo elogia por elaborar la fuerza de dragón con perfección en condiciones tan malas. Él queda impactado con el elogio y se pregunta si ella realmente está hablando en serio. Rosgeise dice que él puede quedarse con el remedio, pero le advierte que no debe consumirse ahora. Desesperado, el joven le pregunta la razón de la prohibición. Entonces, ella explica que el efecto es muy fuerte para un cuerpo humano, haciéndole preguntar si el remedio es tan poderoso. La reina afirma que dice eso por su bien, porque un humano no soportaría el efecto. Indignado, declara que ya ha derrotado innumerables dragones y la acusa de subestimarlo. Ignorando completamente la advertencia, pone la píldora en la boca. Luego, declara que el coraje es el himno de los humanos, mientras Rosgeise grita su nombre desesperada. En ese instante, siente el poder de la píldora recorrer su cuerpo. Así, la guerrera corre hacia él y lo reprende, avisando que no es buena con magia de curación. Luego, lo sostiene y dice que intentará deshacer el efecto del remedio primero. Aunque con dolor, él se debate mientras ella grita que no se mueva. Con el cuerpo crepitando de energía, encara a la valquiria y declara que eso es el coraje humano. Bajo la lluvia, una gran cantidad de energía se acumula alrededor del palacio. De repente, el joven grita mientras rayos azules envuelven completamente su cuerpo. Asustada, la reina se pregunta qué está haciendo al usar magia de rayo en sí mismo. Aún así, él solo soporta el dolor mientras la energía eléctrica sigue fluyendo. Poco después, pierde el conocimiento, y ella lo sostiene antes de que caiga en la cama. Ya con el joven acostado, Rosgeise se pregunta si se volvió completamente loco. Entonces, se da la vuelta, diciendo que esperará y llamará al médico del palacio. Sin embargo, su mano es tomada antes de que pueda alejarse. La valquiria mira hacia atrás, sorprendida por el gesto repentino. En un instante, él agarra su cola con una sonrisa aturdida. Irritada, exige saber qué está haciendo ahora. Con expresión feliz, la llama esposa y pregunta a dónde cree que va. Completamente impactada, ella pregunta quién está siendo llamada así. Mientras exige que la suelte, él se niega a dejar que su esposa se vaya. Al verlo insistir, la guerrera se pregunta si la magia de rayo le causó confusión mental como efecto secundario. Concluye que, aunque actúa como un idiota, no parece estar en peligro. Con la insistencia del otro, finalmente cede y pregunta qué quiere tanto. El alquimista responde con una sonrisa que desea tener otro hijo con su esposa. La declaración inesperada la deja sin reacción y visiblemente avergonzada. Aunque lo regaña por no cuidar a los hijos que ya tienen, él insiste en querer un tercero. Para evitar más problemas, decide que es mejor seguir actuando por ahora. Así, Rosgeise acepta tener más hijos e incluso visitar su tierra natal cuando estén listos. Mientras él celebra, ella piensa que actuando mimado es aún más insoportable que de costumbre. Luego, el audaz lo llama la mejor esposa y se acerca para besarla. La reina lo aleja diciendo que no se aproveche, mientras se pregunta cuándo pasará el efecto del remedio. Poco después, lo llama idiota y le da un puñetazo en la cara. Después de noquearlo en la cama, suspira y admite que no pudo evitar pegarle. Preocupada, se acerca y pregunta si está bien. De repente, él despierta diciendo que se siente un poco extraño. En ese instante, la guerrera entra en pánico al ver una marca oscura surgir en su pecho. Se pregunta cómo la marca de dragón en su pecho pudo haberse activado ahora. Luego,
él la sostiene del hombro con firmeza. Mientras la empuja suavemente hacia la cama, ella pregunta qué cree que está haciendo, pero él responde que se siente raro. Poco después, describe que su cuerpo está muy caliente y su pecho palpita. La reina entonces percibe que la marca del dragón junto con el rayo intensificó su deseo por energía vital. Con eso, él la abraza por la cola diciendo que la ama, haciéndola pensar que no podrá soportar si la situación continúa. Irritada, ella lo empuja y grita que se baje, ya que su cola se arrastra por el suelo. De repente, el alquimista se detiene y lleva un dedo a sus labios. Cambia el tono y le dice que está increíblemente hermosa esta noche. Sorprendida, percibe que su actitud cambió a una intensidad que no acepta un no por respuesta. En ese momento, empieza a preguntarse si ella también desea eso inconscientemente. Con voz suave, él pregunta si su esposa puede ayudarlo con eso. Avergonzada, finalmente acepta, pero advierte que será solo por esa noche. En un instante, ambos comparten un momento íntimo y silencioso, unidos por la tormenta afuera. A la mañana siguiente, el sol brilla sobre el palacio. Leon finalmente despierta, sintiendo los efectos de la noche anterior. A su lado, Rosgeise lo observa y pregunta si ya despertó. Completamente asustado, se aleja y cuestiona qué está haciendo ella allí. Luego, se sienta, quejándose de que todo su cuerpo le duele. Mientras intenta entender qué pasó, ella pregunta si no recuerda nada. Con una sonrisa provocadora, muestra las marcas en su espalda, diciendo que un cazador de dragones no puede olvidar esas cosas. Impactado, se pregunta si realmente fue el responsable de las mordidas. De repente, flashes de la noche anterior invaden su mente. Con el recuerdo completo de los acontecimientos, Leon grita de vergüenza. Ella entonces pregunta si ahora recuerda cómo le suplicó la noche pasada. Mientras sigue en pánico, Rosgeise comienza a repetir las palabras que él dijo. Desesperado, el alquimista la interrumpe diciendo que no es necesario continuar, porque ya recuerda todo. Reflexiona que creó el elixir para mejorar su salud, pero no imaginaba que el efecto sería tan exagerado. Leon admite haber exagerado y pregunta si la lastimó, pero ella asegura que está bien. Con una sonrisa, él afirma que ahora ella conoce bien su cuerpo y ya no puede decir que no da la talla. Rosgeise solo lo mira con una expresión intensa. Luego, se acerca y él pregunta qué pasa. Ella le sostiene el mentón, elogiando su buen desempeño y diciendo que espera que siga así. Indignado por el comentario, Leon pregunta si ahora se volvió su empleado. Cambiando de tema, ella menciona la apuesta que hicieron sobre los tratamientos. Luego, admite la derrota y pregunta si él ya pensó que pedirá como premio. Leon responde con una sonrisa de lado que ya decidió lo que quiere. Después, pide que ella mande a alguien a verificar cómo están su maestro y la esposa en el imperio. Rosgeise explica que una visita es posible, dejándolo profundamente agradecido por la ayuda. Poco después, él se recompone y agradece de manera más formal. En otro lugar, en el jardín del santuario del dragón de plata, Muen se acerca y pregunta si su padre está enfermo. Sorprendido, Leon lo niega y quiere saber por qué pregunta eso. Muen entonces revela que la madre le contó que él fue quien tomó el remedio, y que los hombres no pueden decir que están enfermos. Él se enfurece, cuestionando cómo Rosgeise puede decir esas cosas a una niña y reflexionando sobre su dignidad. Mientras la pequeña insiste en saber si él sigue enfermo, Leon la reprende y termina mordiendo su labio, haciéndolo sangrar. Al ver la sangre, Muen entra en pánico y suplica que no muera, diciendo que no puede vivir sin él. Leon la calma, asegurando que está bien, mientras piensa que ella realmente recuerda a su madre, especialmente en la franqueza. Para distraerla, ofrece hacerle un juguete nuevo, y Muen celebra animadamente la idea. Con eso, Leon comienza a montar un pequeño cubo colorido con sus herramientas. Luego, presenta el cubo mágico y explica que puede girar las partes como quiera, dejando a la niña emocionada. Reflexiona que nunca pensó en usar sus conocimientos de mecánica para cuidar niños y se pregunta si tiene talento para eso. De repente, su expresión cambia al sentir algo inesperado en el aire. Inmediatamente, mira atentamente hacia la dirección del jardín. Muen pregunta qué fue, pero él disimula diciendo que no era nada. En sus pensamientos, recuerda haber sentido por un instante la mirada de un dragón viniendo de la dirección donde Noah suele entrenar. Sabiendo que probablemente ella no quiera acercarse, decide hacer un juguete para la mayor también. Más tarde, Noah espía por la puerta del cuarto mientras Muen ya está dormida. Sobre la mesa, encuentra un cubo mágico con una nota de león, desafiándola a intentar resolver el juguete. La niña sostiene el cubo, afirmando que no le interesan los juguetes infantiles. Aún así,
comienza a girar las piezas con curiosidad. Poco después, Noah abraza el regalo con una sonrisa y agradece silenciosamente a su padre. Aunque la Academia Saint Geat es una escuela de nobleza con estándares rigurosos para dragones, la familia del alumno es un criterio de evaluación importante. Por ese motivo, para mantener la ilusión de una familia unida, Rosgei se lleva a todos a la ciudad flotante. Tan pronto como llegan al destino, la mujer aterriza en su majestuosa forma de dragón. Entonces, León se acerca y dice que ayudará a Muen a bajar con cuidado. Mientras la sostiene, la niña pregunta por qué él no se transformó también en dragón. En ese instante, él piensa, algo incómodo, que es excelente para matar dragones, pero no para transformarse en uno. Poco después, Noah pregunta con desconfianza si de verdad no puede hacerlo. Ante la pregunta, el hombre se queda completamente sin palabras. Por eso, Rosgei se explica que su cuerpo aún no se ha recuperado lo suficiente como para asumir la forma de dragón. Conmovida, Muen le pide a su padre que se recupere pronto, y él promete intentarlo, aunque crea que es imposible. Superado el momento, la familia sigue en dirección a las puertas de la ciudad. Encantada con la vista de tantos dragones, la niña se emociona, pero su hermana le pide que no camine tan rápido. En ese momento, León comienza a temblar visiblemente. Al notar la reacción, Rosgei se comenta que es la primera vez que él ve tantos dragones desde que despertó. Con una sonrisa provocadora, le pregunta si tiene miedo. Sin embargo, él lo niega y afirma que, en realidad, está muy emocionado. Sus ojos brillan al pensar que la calle está llena de premios y que va a hacerse rico. Así, la mujer se da cuenta de que se preocupó en vano mientras él ya calcula sus ganancias. Poco después, suena la campanilla de la puerta de un estudio fotográfico. Una recepcionista los recibe, dando la bienvenida a la reina del dragón plateado y su familia. Tan pronto como entran, Muen señala emocionada las muchas fotos de dragones en la pared. Curioso, León pregunta por qué Rosgei se tuvo que venir personalmente, ya que los reyes dirigen sus propios clanes. Tras escuchar la explicación, él la provoca diciendo que su título no vale tanto así. Molesta, la reina lo golpea con la punta del zapato. Mientras él se encoge de dolor, ella afirma que su título aún es más alto que el de él. La fotógrafa comenta que es un honor, y Rosgei se dice que fue suerte conseguir una cita con ella. A continuación, la mujer pregunta sobre la cola de León, pero la compañera pide un traje sin espacio para ella. Ella recuerda cuando él se negó a usar adornos en la cola, afirmando que eso hería su dignidad. De vuelta al presente, la fotógrafa los guía para probarse la ropa, y Muen celebra que usará un vestido bonito. Un tiempo después, la niña y Noah aparecen con sus nuevos vestidos. Poco después, León aparece vestido con un elegante traje blanco. Encantada, Muen elogia de inmediato a su padre, diciendo que está muy guapo. La fotógrafa comenta que el traje le queda bien, y el hombre recuerda que la última vez que usó uno fue en su graduación. Con una sonrisa, se da vuelta y pregunta la opinión de Noah. Avergonzada, la chica admite que está guapo. Entonces él elogia los vestidos de sus hijas, diciendo que también están adorables. En ese momento, se abre la cortina del probador contiguo. Cuando Rosgei se aparece con un vestido negro, Muen exclama que su madre está hermosa. Al verla, León queda sorprendido y completamente sin palabras. Cuando ella pregunta qué pasa, él responde, algo torpe, que el vestido le queda muy bien. La mujer sugiere que se vería mejor con una cola, pero él rechaza la idea de inmediato. Pronto, las niñas llaman a los padres, pidiendo que vengan ya. Ante eso, la fotógrafa avisa que es hora de la foto y pide que la pareja se acerque. Aunque algo reacios, los dos se acercan para la fotografía. La fotógrafa entonces les pide que sonrían e inicia la cuenta regresiva para la foto. Pronto, las fotos familiares son reveladas, mostrando a todos posando juntos. Al observar las imágenes, la profesional elogia a la pareja, diciendo que realmente hacen una buena combinación. Finalmente, la fotógrafa informa que las fotos tardarán 6 horas y sugiere que la familia aproveche para pasear por la ciudad. Apenas salen, todos se despiden de la fotógrafa en la puerta del estudio. Mientras caminan por la calle, Muen llama a su hermana para ver un puesto. Sorprendida, Rosgei se comenta que están de compras con su pareja, quien explica que es para relajarse antes del examen de Noah. Pronto, las niñas se encantan con los premios en un puesto de juegos. De repente, un ruido cercano asusta a la pareja. El dueño del puesto anima a las niñas, diciendo que podrán acertar si lo intentan más. Observando, León nota que hay juegos de tiro al blanco en el lugar y Muen lo llama con entusiasmo. Después de ver a Noah fallar,
él piensa que el juego fue diseñado para que el dueño siempre gane dinero. Rosgeise entonces explica que el juego es difícil para la niña porque usa rastros de energía mágica. En ese momento, el dueño les ofrece a la pareja la oportunidad de jugar y ganar un osito de peluche para sus hijas. Ante esto, el cazador se gira y les pregunta a las niñas si realmente quieren el premio. Ambas lo niegan enérgicamente, pero él entiende que eso significa que sí. Sin dudar, pide 10 disparos al dueño, avisando que quien pagará será Rosgeise. Sosteniendo el arma, le agradece y comenta que no sostenía una desde la Academia de Cazadores. Con un disparo rápido, acierta el blanco de lleno. Mientras tanto, el dueño del puesto piensa que había ajustado el arma para que nadie pudiera ganar. Para su sorpresa, todos los blancos son alcanzados en una secuencia perfecta. Leon celebra su propia suerte, mientras el hombre murmura que eso es imposible. Muen grita que su padre es increíble, y la compañera admite que no lo hizo nada mal. El dueño entonces entrega el premio al ganador, quien lo agradece con una sonrisa victoriosa. A continuación, les da los ositos a sus hijas, que agradecen emocionadas. Rosgeise observa la escena y piensa que, cuando se lo propone, él tiene un encanto especial. Pronto, el joven nota su mirada y se pregunta por qué lo está observando así. Cerca de allí, una niñita le pide a su madre que también quiere ganar un oso de peluche. Poco después, Rosgeise se sorprende sosteniendo un oso gigante. Ante la escena, Leon se ríe de la frustración del vendedor y, animado, pide otros 10 disparos al jefe. A pesar de una advertencia de no perder el tiempo, responde que está allí para divertirse con sus hijas. El cazador le pregunta si no le gustó, y la mujer responde que no lo quería, pero él insiste en que no puede dejarla con las manos vacías. Aunque piense que los osos son inútiles, admite para sí misma que son adorables. Sosteniendo un oso de peluche, Rosgeise le pide que vaya a su habitación después de la cena. Con la invitación inesperada, Leon queda completamente en shock. Más tarde, el castillo se ilumina, preparando el escenario para el encuentro. Mientras camina por el pasillo, concluye que ha sido llamado para un momento íntimo. Aún así, reflexiona que si va, sufrirá por una noche, pero si no va, el sufrimiento durará toda la semana. Decidido, opta por enfrentarla y corre hacia la puerta de la habitación. Para su sorpresa, nota que la puerta está sin llave. Con cautela, entra en el cuarto y llama a Rosgeise. Al oír el sonido del agua viniendo del baño, deduce que se está duchando. Mirando hacia la puerta, nota que su silueta es visible a través del cristal. Con el corazón acelerado, se convence de que realmente tendrán una noche juntos. Enseguida, intenta recomponerse para controlar su propia ansiedad. Poco después, espía con curiosidad mientras la puerta del baño se abre. Rosgeise entonces aparece vestida con una camisola y lo invita a comenzar. Desesperado, Leon se da cuenta de que ella planea absorber toda su energía otra vez. Al principio, Rosgeise le pregunta a Leon si prefiere que sea en la sala o en el balcón. Él responde que en el balcón sería vergonzoso si alguien los viera. Ante eso, ella acepta hacerlo en la sala, afirmando que el lugar no importa. Entonces, Leon cierra los ojos y respira hondo, preparándose para lo que venga. Enseguida, grita que está listo para comenzar. De repente, se lanza sobre el sofá, lo que hace que ella le pregunte qué está haciendo. Acostado, el cazador pregunta confundido si eso no era lo que ella quería. Rosgeise entonces lo provoca, diciendo que parece estar con ganas, pero que tendrá que esperar para otra ocasión. Al sentarse, él pregunta qué es el pergamino que ella sostiene. Ella revela que se trata de la prueba de la Academia Saint-Gis para evaluar los hábitos y la personalidad de la pareja. Después, explica que necesitan coincidir en las respuestas para no afectar la evaluación de Noah. Leon lee el papel y pregunta si eso no es solo un tonto juego de compatibilidad para parejas. Luego, pregunta cuál es su color favorito, y mientras Rosgeise responde que negro, él dice que el suyo es plateado. Después, ambos intercambian los papeles para revisar las respuestas. Inmediatamente, exclaman avergonzados que todo es solo una coincidencia. La mujer entonces sugiere probar cuánto saben el uno del otro, y él está de acuerdo. Poco después, Leon anuncia que ya terminó su parte de la prueba. Al comparar los resultados, se jacta de que su puntuación es mayor que la de ella. En sus pensamientos, Rosgeise se impresiona con los detalles que él acertó, como la comodidad de su cola. Sin embargo, nota que sus errores fueron solo al tratar de adivinar sus pensamientos. Por eso, reflexiona que los errores son normales, ya que nunca se desahoga con nadie. Ante la situación, considera que quizás pueda abrirse un poco más con su compañero. Mientras tanto, él nota que lo está mirando y se pregunta si es por enojo por la puntuación. Para romper el silencio, ríe y la consuela, diciendo que es difícil sacar una buena nota con tan poco tiempo de convivencia. Después, afirma que, por el bien de Noah, necesitan intentar conocerse un poco más. Al oír eso,
Rosgeise se pone completamente avergonzada. Enseguida, lo golpea y le ordena que deje de perder el tiempo y escriba las respuestas correctas de una vez. Luego, discuten sobre la respuesta de la decepción, con ella esperando que él use su fuerza de dragón en otro momento. Una semana después, Leon celebra el nuevo promedio de ellos mientras Rosgeise duerme sobre su regazo. Satisfecho con el resultado, se despide para poder irse. Cuando se levantaba, ella lo agarra por la ropa y le pide que espere. Entonces, lo invita a tomar un baño en su bañera antes de irse. Leon pregunta, sorprendido, si realmente quiere que se bañe en su habitación. Sin darle tiempo para pensar, Rosgeise lo empuja hacia el baño, ordenando que vaya de inmediato. Ya en el baño, él se pregunta por qué ella insiste tanto y si está tramando algo. Sin embargo, concluye que debe estar solo tensa por la prueba. Con eso, decide simplemente disfrutar el momento y entra en la bañera. Poco después, se relaja en el agua caliente, sintiendo que la sensación es maravillosa. De repente, se asusta al ver a Rosgeise entrar al baño, vestida solo con una toalla. Ella entonces se acerca y dice que ha acumulado mucho estrés y quiere aliviarlo ahora. Al oír eso, él piensa para sí mismo que ya sabía que esto pasaría. Luego, grita para que busque otra forma de aliviar la tensión y no la descargue sobre él. Con una sonrisa, Rosgeise responde que transferir el estrés a él es la única forma de relajarse. Mientras entra en la bañera, lo provoca preguntando si no vino hasta allí con el mismo pensamiento. Ante la pregunta, Leon no tiene nada que decir y admite que no tiene argumentos. Finalmente, ella le avisa que no va a escapar y que debe rendirse a su destino. Por fin llega el día del examen de admisión en la Academia Saint Hyst. Al llegar, Leon se impresiona con la grandiosidad del lugar. Frente a la entrada, él y Rosgeise se ponen serios por un momento. Enseguida, el cazador la provoca en voz baja sobre la terapia de estrés de la noche anterior. Molesta, la compañera lo insulta en tono discreto, pero él solo se ríe y la llama para que entren. Dentro, ambos observan los escudos de las grandes familias. Pronto, una recepcionista llama a Noa Cosmo de Melkeway, de la tribu de los dragones de plata. A continuación, la mujer se sorprende al confirmar en la planilla que la edad de la niña es de apenas 1 año y 3 meses. Ante esto, Leon pregunta si hay algún problema, pero la recepcionista responde que solo está un poco sorprendida. Explica que, aunque la edad mínima es de 1 año, la mayoría de las crías de dragón ingresan entre los 4 y 6 años. Rosgeise entonces interviene, afirmando que su hija es muy lista y que ellos respetan su decisión. Con eso, la funcionaria los dirige a la evaluación familiar en el 4º piso, mientras Noa se va a hacer su prueba. Llegan a la sala de reuniones ubicada en el piso indicado. Allí, la pareja se sienta en un sofá para esperar junto a otras 3 personas. En voz baja, Rosgeise pregunta si él cree que los otros serán fáciles de tratar. Leon susurra que los demás parecen fáciles de derrotar y que su yo anterior los vencería en 50 movimientos. Mientras los otros notan su presencia, él murmura con rabia que irá tras todos si desaprueban a Noa. Entonces, un hombre se presenta como el subdirector Walter Wilson, encargado de la evaluación de los padres. Ambos responden con una sonrisa, aunque el cazador sospecha que el evaluador podría causar problemas. El subdirector empieza preguntando cuándo es su aniversario de matrimonio. Al oír la pregunta, los dos se miran tensos, ya que era justamente la cuestión que más temían. En un flashback, Rosgeise se preocupa por cómo responder, ya que no están casados, y Leon sugiere usar una fecha significativa. Entonces, ella empieza a dictar la fecha acordada, el año 1733 de la era de la creación. Juntos, responden con una sonrisa que fue el 25 de mayo, el día en que se conocieron en la mazmorra. El subdirector comenta sobre la rapidez del matrimonio y del embarazo, y el cazador inventa que fue amor a primera vista. Luego, el evaluador pregunta si han descubierto algún defecto o mal hábito el uno del otro. Para parecer más convincentes, Leon responde que sí, mientras Rosgeise dice que no, tal como habían combinado. Presionado a hablar, Leon comienza a explicar que a veces siente que no tiene mucha importancia en casa. Aún así, continúa elogiando a Rosgeise por ser muy eficiente y encargarse de todo con perfección. Sin embargo, admite que ella acumula estrés y que desea poder ayudar más, finalizando con una súplica mental para que deje de desquitarse con él. Durante la entrevista, la señora pregunta a la dragona cuál es el mayor encanto de su marido. Rosgeise entonces lo describe como guapo, inteligente y responsable, enumerando varias de sus cualidades. Él escucha todo con una sonrisa forzada, sin saber si realmente lo están elogiando o solo burlándose. Luego, ella le toma la mano y le pide que no se esfuerce demasiado. Poco después, aprieta fuerte, haciéndole sentir un poco de dolor. Con la escena,
los entrevistadores concluyen que los dos forman una pareja muy enamorada. La entrevista continúa en un ambiente agradable entre todos en la sala. Para finalizar, el evaluador propone que se hagan una última pregunta entre ellos. Roscase afirma con una sonrisa que no tiene ninguna, pues ya sabe todo sobre su pareja. Entonces, el entrevistador se dirige al cazador, que piensa cómo terminar rápidamente aquella evaluación. Leon sorprende a todos al preguntar si a ella le gustó el osito de peluche que le dio. La pregunta inesperada deja a Roscase confundida, sin entender el motivo. Con el rostro sonrojado, admite tímidamente que le gustó mucho el regalo. Satisfecho, él sonríe y dice que no tiene más preguntas que hacer. Así, el entrevistador da por concluida la evaluación y agradece la cooperación de la pareja. Algunos días después, un dragón mensajero entra por la ventana y Muen avisa que llegó el mensaje. Ansiosos, todos se reúnen alrededor de la mesa mientras Leon se prepara para abrir el pergamino. La carta revela que Noah fue aprobada en la evaluación y debe presentarse para la ceremonia de admisión. Mientras las hermanas celebran la aprobación, los padres miran sorprendidos el resultado. A continuación, Muen abraza a su hermana, diciendo que ella y sus padres son increíbles. Roscase agradece a su compañero, pero él responde que no hay por qué, pues Noah lo hizo todo y es su hija. Con una sonrisa, la mujer anuncia un banquete y dice que él va a ayudar para no sentirse inútil, haciéndolo llamar la mezquina y rencorosa. Así, llega el día de la ceremonia de ingreso en la Academia Saint His. En el escenario, el director da la bienvenida a los nuevos alumnos, felicitándolos por haber sido aceptados. Mientras tanto, el público, formado por familias y estudiantes, escucha el discurso con atención. Pronto, el director anuncia que la primera colocada, Noaka Melkevie, y su familia subirán al escenario. Emocionada, Muen celebra al saber que sus padres y su hermana van a dar un discurso. A continuación, Leon, Roscase y la pequeña Noah caminan hacia la tarima. Durante el trayecto, el padre recuerda lo que ocurrió una hora antes, cuando le informaron del discurso inesperado. Ya en el escenario, acepta que solo le queda afrontar la situación repentina. El director entonces le pregunta a la alumna si tiene algún consejo o sentimiento que quiera compartir. Al principio, la niña dice que su madre, una dragona poderosa, siempre la apoyó y la inspiró a ser fuerte. Después, agradece a su hermana por estar siempre a su lado, lo que deja a Muen muy feliz. Curioso, el hombre se pregunta si su hija también lo mencionará en su discurso. Por último, la joven agradece a su padre, quien pasó noches en vela ayudándola con los estudios. Con sus palabras, él se emociona visiblemente. La oradora entonces concluye el discurso con un simple agradecimiento. El director, justo después, sugiere que Leon le dé un beso a Noah para demostrar su amor de padre. Desesperado, el hombre entra en pánico, preguntándose si el director quiere convertir la ceremonia en su ejecución. En su mente, recuerda que hace un mes la niña ni siquiera le permitía tocarla. Susurrando, sugiere que podrían simplemente abrazarse para no exagerar tanto. Sin embargo, la niña insiste en que la bese de una vez y termine con eso. Sorprendido por su respuesta, el padre queda impactado por un instante. Ya que ella insiste, entonces la besa en la frente. En el público, Muen grita que también quiere besar a su hermana, pero la criada le impide subir. A un lado, Roscase piensa, aliviada, que menos mal que la sugerencia no fue para ella. Con eso, el director elogia a los Melkevie por mostrar cómo se relaciona una verdadera familia. A continuación, pregunta cómo puede Leon olvidarse de su esposa después de besar a la hija. Molesto, el hombre piensa que el director se está pasando, deseando haberlo enfrentado en la evaluación. Pero al mirar a Noah, concluye que no puede dejarse intimidar por algo tan pequeño en un día tan importante. Luego, Leon se gira sonriendo hacia Roscase y le recuerda que ellos son la familia más armoniosa. La esposa susurra, incrédula, pero él responde que no tiene opción con las hijas mirándolos. Roscase se pregunta cómo su esposo puede estar tan tranquilo, ya que a ella le pone nerviosa cualquier muestra de afecto. Dejando la vergüenza de lado, decide entonces besarlo de una vez. Pero él solo le da un beso rápido en la mejilla y se aleja enseguida. El gesto inesperado la deja completamente sorprendida y sin reacción. Mientras se toca el rostro, sigue procesando lo que acaba de ocurrir. Leon se gira hacia el público y agradece, aunque todos piden otro beso. Susurrando a Roscase, admite que ahora se siente aliviado. La mujer se da cuenta de que fue utilizada y piensa, con rabia, que lo hará pagar si no estuvieran en público. El director entonces agradece a la familia y los despide para que puedan descansar. Afuera, todos se despiden, y Roscase le avisa a la hija que vendrá a buscarla el fin de semana. En un abrazo, Muen le pide a su hermana que no se olvide de ella, y Noah la tranquiliza. Leon le aconseja comer, estudiar y cuidarse, pero la joven responde que ya no es una niña. Con eso,
él revela que solo estaba repitiendo los consejos que su esposa tuvo vergüenza de decir. En un tono más serio, el padre le indica que se defienda si alguien la intimida, asegurándole que tendrá su apoyo. La niña pregunta si él ya hizo eso, y León cuenta que siempre recibía golpes de su abuelo cuando se peleaba, pero la tranquiliza diciendo que, a diferencia del abuelo, él no la golpeará por esas tonterías. Noah comprende la lección y cierra los puños, mostrando su determinación. Más tarde, en el despacho de la reina del Templo de los Dragones Plateados, la luz ilumina la sala. Mientras tanto, Rosgeise lee sobre el hechizo de sangre, una magia prohibida que sacrifica la vida del lanzador. Al reflexionar, se da cuenta de que una pequeña modificación podría transformar el hechizo en un buen recurso. De repente, la puerta se abre, y se sorprende al ver que alguien ya ha regresado. Shirley, su doncella de confianza, se arrodilla y la saluda como majestad. La soberana entonces pregunta sobre la investigación, y Shirley lamenta no haber encontrado el paradero de Tiger Lawrence y su esposa. Al cuestionar la desaparición, escucha que ellos borraron sus huellas con mucho cuidado. Ante esto, Rosgeise concluye que el maestro de León no parece ser un simple granjero como decía. Por esa razón, ordena a la sirvienta que continúe la investigación y la mantenga informada de cualquier novedad. Momentos después, el cazador lanza un ataque mientras entrena con un bastón. Él anima a la pequeña muena a atacar con toda su fuerza desde abajo. La niña entonces realiza varios movimientos al mismo tiempo, dejando sorprendido a su padre. A lo lejos, Rosgeise observa el entrenamiento de los dos. Apenas ve a su madre, la niña la llama con mucha alegría. El hombre entonces pregunta si ya terminó de patrullar, y la respuesta es afirmativa. A continuación, Rosgeise pregunta si la hija se portó bien con el padre, y la niña confirma que fue muy obediente. Poco después, ella avisa que cenarán filete y le pide a la niña que se cambie de ropa primero. Muen se pone muy contenta, pues le encanta el filete. Rápidamente, la criada se la lleva, mientras la pequeña sale cantando alegremente sobre la cena. Tras la salida de la hija, la reina se gira para hablar con su esposo. De repente, él apunta la rama que usaba en el entrenamiento hacia su rostro. Ella entonces pregunta si finalmente decidió atacarla, recordándole que eso sería traición. León responde que eso es solo una rama y pregunta si realmente llama a eso un arma. Aún así, la mujer replica que, en sus manos, las del cazador más fuerte, esa rama sería un arma mortal. El hombre simplemente gira el rostro y suspira en respuesta. Luego le pide que lo elogie de verdad, sin sarcasmos, pero la respuesta llega negando cualquier elogio. Admitiendo su intención, él dice que solo quería asustarla, mientras Rosgeise duda que una rama pudiera herirla en su estado actual. En otro momento, ella cuenta que Noah escribió una carta diciendo que todo va bien en la academia. León considera que es poca cosa, pero su compañera explica que ya es raro que la hija escriba solo para tranquilizarlos. Con eso, él está de acuerdo y comenta que, en ese aspecto, la joven se parece mucho a la madre. Rosgeise lo mira con una expresión seria, a punto de decir algo. A continuación, comenta que, a pesar de su expresión seria, él es agradable, y que su hija lo admira mucho por su fuerza. Entonces explica que, en la mente de la niña, él es como un alumno ejemplar al que necesita superar en la academia. León sonríe aliviado, ya que hasta entonces pensaba que, para su hija, él era solo un ratón de biblioteca débil. Con eso, Rosgeise revela que Noah lo visitaba con frecuencia mientras él estaba inconsciente, y él ríe por su terquedad. Ella continúa, recordando que, cuando las hijas eran bebés, solo el padre conseguía calmarlas. El recuerdo muestra a León durmiendo tranquilamente con las dos pequeñas a su lado. Aún así, él admite que la idea de los lazos de sangre todavía le resulta un poco ajena. Luego recuerda su infancia como huérfano, sin haber entendido nunca que era una familia. A los 5 años, su maestro y la esposa lo adoptaron, tratándolo como a un hijo. Por primera vez tuvo la idea de un hogar, pero a veces sentía un vacío al ver otras familias. En aquella época, creía que todo sería perfecto si sus maestros fueran sus verdaderos padres. Su maestra entonces lo consoló, diciéndole que en el futuro él también se convertiría en padre. Ella explicó que serían personas a las que amar y proteger, una familia unida por lazos de sangre. Con ese recuerdo, León refuerza su determinación, entendiendo que ellas son su familia más preciosa. Rosgeise lo saca de sus pensamientos, diciendo que es hora de volver a casa. Él agradece la información y sugiere que sigan adelante. A continuación, la mujer mueve el pie hacia su zapato en el suelo. Viendo su vacilación, le pide que la ayude a calzarse los zapatos como forma de agradecimiento. León queda completamente confundido con esa petición inesperada. A pesar de la insistencia de Rosgeise, León se niega a ayudarla a calzarse los zapatos. Con eso, se queja de que ya fue humillante lavarle los pies y que no piensa perder su dignidad. La reina entonces lo patea en el rostro,
recordándole que todavía le debe por el beso en la ceremonia. Con firmeza, le ordena que deje de quejarse y termine de una vez para que puedan marcharse. Sin otra opción, Leon acepta ayudarla y comienza a ponerle el zapato. Rosgay se comenta que el cuerpo del marido obedece rápido, pero él refunfuña que la tarea es difícil. La comparación deja a la esposa furiosa por el comentario. En un instante, ella lo ataca para derribarlo al suelo. Leon entonces comienza a correr diciendo que no va a dejarse atrapar, pero Rosgay se lo amenaza furiosa. Días después, Muen anuncia entusiasmada la llegada de alguien para sus padres. De inmediato, un enorme dragón desciende del cielo frente a ellos. El cazador nota que el dragón Leviatán es mucho más grande que Rosgay se transformara. Y hola a todos. ¿Les gustó la historia? A mí me encantó. Si quieren seguir la próxima parte, asegúrense de suscribirse al canal y dejar un like. Nos vemos en la próxima historia, chicos.